Operaciones combinadas. El trabajo que vamos a hacer se trata sobre suma y resta de fracciones. Vamos a identificar sus componentes como una parte preliminar. Tenemos menos 1/2 más 4/3 menos 7/6, donde menos 1/2 es un tipo de fracción propia, dado que el número del numerador es mayor que del denominador. Y como en el numerador es 1, entonces se llama fracción unitaria. En el caso de la fracción 4/3, es una fracción impropia, dado que el número del numerador es mayor que del denominador. Y en el caso de la fracción menos 7/6, es una fracción impropia, dado que el número del numerador es mayor que el número del denominador. Para resolver este tipo de fracciones, suma y restas, tomamos los denominadores, que son 2, 3, 6, lo escribimos tal como lo presento, 2, 3 y 6, que corresponden a este 2, 3 y 6. Y vamos a obtener de ellos el mínimo común múltiplo, que es encontrar factores de divisibilidad, donde los factores de divisibilidad son números primos que se colocan a este lado de esta línea, al lado de la derecha. Esos números son 2, 3, 5, 7, 11 y los números posibles de trabajo. Lógicamente, siempre se debe iniciar en ese orden, todo con 2, todo con 3, todo con 5, todo con 7, todo con 11. No es que vamos a sacar primero 2 y luego que 7 y luego que regresamos 5 y que luego 3. No, debe de haber un orden en la forma de presentación de este trabajo del mínimo común múltiplo. Hay que recordar que esos números primos son números que tienen la siguiente característica, de que son divisibles solo por 1 y por el número mismo. Bien, empezando con el proceso. 2 es divisible por 2, 6 es divisible por 2, ambos son pares. Entonces, como hay al menos uno de estos números que es divisible por 2, escribimos 2 acá. Lo tenemos escrito y hacemos el proceso de hacer esa división conforme a este número de divisibilidad, es decir, 2 entre 2 nos da 1, lo escribimos. Como 3 no es divisible por 2, entonces simplemente lo agregamos, lo volvemos a escribir. 6 entre 2, 3. Ya tenemos divisibilidad por 2. En esto ya no hay más divisibilidad por 2, pero este es divisible por 3 y lo mismo este. Entonces ponemos 3 acá. Ahí está. Y luego entonces 1, 3 entre 3, 1, 3 entre 3, 1. Escrito de la siguiente forma. Entonces ya hemos resuelto el mínimo común múltiplo cuando llegamos al final con los valores de 1 en cada uno de los números, en este caso para 2, para 3, para 6. Estos factores de divisibilidad son los que necesitamos y los multiplicamos. En este caso 2 por 3, 6. Vamos a poner en color violeta. Y luego entonces, teniendo eso, vamos a iniciar el proceso de la representación ya de la fracción y el proceso de suma y resta, colocando este número que hemos encontrado, que es el número producto de la multiplicación de los números de los factores de divisibilidad. Ese lo escribimos aquí en el denominador, que ese será el denominador común. Luego, como esto es negativo, se pondrá menos acá. Cuando vayamos con el siguiente, entonces pondremos positivo y negativo. Deben de conservarse los mismos signos que tenemos inicialmente. Y el procedimiento es que el 6 viene a dividir a 2 y multiplica a 1. El 6 divide a 3 y luego multiplica a 4. El 6 divide a 6 y multiplica a 7. Iniciando el proceso, primero como este es negativo, colocamos negativo acá. Luego, 6 entre 2 es 3 y 3 por 1 nos da 3, entonces escribimos 3 aquí. Luego, como tenemos positivo aquí, ese positivo lo colocamos acá. Eso es lo que hacemos. Y luego 6 entre 3 nos da 2 y 2 por 4 nos da 8 y ese 8 lo escribimos acá.
Como aquí es negativo, colocamos negativo acá. Luego 6 entre 6 es 1 y 1 por 7, 7 y escribimos el 7 aquí. Nuevamente 6 entre 2 es 3 y 3 por 1, 3. 6 entre 3 es 2 y 2 por 4 es 8. 6 entre 6 es 1 y 1 por 7, 7. Bien, una vez que hemos obtenido los valores correspondientes al numerador, lo que vamos a hacer es agrupar por igual signo. Se agrupan los negativos, se agrupan los positivos. No importa cuáles se agrupan primero y cuáles después. Pero en este caso, como hay dos con signo negativo, estos dos, menos 3 y menos 7, esos dos los voy a agrupar al principio. Entonces vuelvo a escribir la expresión de la línea de división, escribo este mismo número, lo coloco en el denominador y luego pongo menos 3, luego el menos de aquí, 7, y por último dejo más 8. Y ahí está, menos 3, menos 7, más 8. De ahí vuelvo a escribir la pleca con su símbolo de división, colocamos el número del denominador, ahí lo tenemos, el 6, y hacemos la suma de menos 3 menos 7. Como son igual signos, se suma y se copia el signo, de manera que va a quedar menos 10. Ahí está, menos 10, que es el resultado de sumar 3 y 7, 10, y como son negativos, entonces copia el signo. Más 8. Ahí tenemos más 8, el más y el 8. Como tenemos menos 10 más 8 sobre 6, y bueno, entonces vamos a la siguiente página y escribimos esos valores. Los tenemos acá, los mismos valores escritos. Luego, como son distintos signos, esto significa una resta. Hacemos esa resta. Primero escribimos igual, siempre en cada paso el igual, y la pleca de división colocamos el valor del denominador. Y la diferencia numérica entre 10 y 8 es 2. Escribo 2 aquí en el numerador. Ahora, ¿qué signo será? Bien, veamos. El número mayor en valor absoluto, o sea, tenemos menos 10 y 8. Y el mayor en valor absoluto es 10. Y como es de signo negativo, entonces el resultado hereda el signo negativo. Así que aquí va a ser menos, porque como este es el mayor en valor absoluto comparado con 8, y como este que es mayor en valor absoluto tiene signo negativo, por eso hereda el signo. Una vez trabajada la fracción, hay que ver si esta se puede simplificar. Entonces, simplificar significa encontrar divisibilidad tanto numerador y denominador, y que se pueda encontrar por ese factor de divisibilidad. Por ejemplo, es divisible por 2 y es divisible por 12 el 6. De manera que entonces escribimos igual la pleca, el menos, porque esto siempre lo va a conservar, no importa tantas simplificaciones, siempre va a mantener el signo. 2 entre 2 es, bueno, 6 entre 2 es 3 y 2 entre 2 es 1. De manera que tenemos el resultado de menos 1/3. Una fracción unitaria porque tiene un 1 en numerador, y lógicamente como es unitaria también es una fracción propia, dado que el numerador es un número menor que el denominador. Y ahí está resuelto el primer ejercicio de suma y resta de fracciones. Vamos ahora a trabajar un segundo ejercicio de ese mismo tipo de suma y resta de fracciones. Tenemos 6 cuartos menos 7 doceavos más 6 sextos. 6 cuartos es un tipo de fracción impropia, dado que el número del numerador es mayor que el del denominador. Tenemos la fracción menos 7 doceavos, que es una fracción propia, dado que el número del numerador es menor que el número del denominador. Y 2 sextos es una fracción propia, dado que el número del numerador es mayor que el número del denominador.
Bien, y vamos a hacer el proceso ahora de lo que es la suma y resta de la fracción. Y lo que tomamos son los denominadores, en este caso 4, 12 y 6, que son los números de los denominadores. Lo escribimos, el 4, el 12 y el 6. Colocamos la línea, perdón, de aplicar factores de divisibilidad aquí. Con uno que sea divisible por 2, se coloca 2 acá. Ese será nuestro primer factor de divisibilidad. 4 es divisible por 2, 4 entre 2 nos da 2, escribimos 2 acá. 12 también es divisible por 2, 12 entre 2 es 6. 6 también es divisible por 2, 6 entre 2, 3. Dado que tanto 4, 12 y 6 son pares y todos los números pares son divisibles por 2. Aquí tenemos al menos uno divisible por 2, aunque este también, ambos son pares. Escribo 2 nuevamente. 2 entre 2 es 1. Ahí lo tenemos escrito. 6 entre 2 es 3. 3 no es divisible por 2, así que simplemente se vuelve a copiar. Y lo hemos copiado. Entonces solo nos queda estos dos para trabajar. Lógicamente se va a ir escribiendo. Pero estos dos son divisibles por 3. Ya agotamos toda la divisibilidad por 2. Entonces ponemos 3 acá. De factor de divisibilidad escribimos nuevamente 1. 1 siempre se repite. Y luego 3 entre 3 que es 1. Y 3 entre 3 que es 1. Entonces ya tenemos aquí enlistado lo que son los factores de divisibilidad. Ahora vamos a multiplicar 2 por 2. Eso nos da aquí 4. Ponemos esto indicando que estamos multiplicando esto. Y luego 3 por 4. Escribimos una simbolización indicando que vamos a multiplicar este. 3 por 4, 12. No olviden, 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Por eso este 12. Y es el que vamos a usar como factor común denominador en este proceso de división. Pongo el igual siempre con la pleca y el denominador vamos a tener este 12. Ese 12 lo escribimos aquí en este momento. Bien, como este es positivo, no hay nada que poner de signo y se sabe que si no va al principio signo es positivo. Siempre y cuando no haya un número hacia el lado de la izquierda. Y luego entonces lo que hacemos, este 12 divido entre 4 y multiplico por 6. Lo mismo voy a hacer 12 entre 12 por 7. 12 entre 6 por 2. Bien, empezando. 12 entre 4 nos da 3. Y 3 por 6, 18. De manera que aquí es 18. Ahí lo tenemos. Ahora bien, aquí esto está negativo, entonces escribimos negativo acá. Ya lo tenemos. Luego 12 entre 12 nos da 1 y 1 por 7, 7, y ese 7 lo escribimos acá. Tenemos más, escribimos más acá. Luego 12 entre 6, 12 entre 6 nos da 2, multiplicado por este 2 nos da 4, entonces colocamos 4 acá. Bien, nuevamente, ¿cómo sale este 18? Divido 12 entre 4, nos da 3, y ese 3 lo multiplico por 6 y nos da este 18. Luego bajé el signo menos, lo volví a escribir, luego lo que hacemos es 12 entre 12, eso nos da 1, y el 1 lo multiplicamos por 7. Escribimos 7, luego escribimos más, y luego aplicamos 12 entre 6 y la división de 12 entre 6 nos da 2 y ese 2 lo multiplicamos por el número del numerador, 2 por 2, 4. ¿Listo? Ahora viene la etapa de agrupar de iguales signos, pero primero voy a colocar el igual con su plica y el número del denominador, el 12. Ahora sí, voy a agrupar este positivo con este positivo. Tenemos 18 más, que es este más, 4 ahora. Y por último dejo menos 7, poniendo primero menos y luego 7. Y ahí está listo. Esta misma expresión que tenemos aquí, 18 más 4 menos 7 entre 12,
está en la siguiente página, exactamente así como lo hemos obtenido, para no perdernos y no perder la secuencia. Así lo que teníamos en la página anterior. Entonces, como estos son iguales de signos, son positivos, sumamos 18 más 4, 22. Pero lógicamente primero el igual, en cada paso, cada igual, se va a colocar el igual y vamos a poner la pleca de división. Luego colocamos el denominador. Ahí está, 12. Y ahora sí, 18 más 4, 22, lo escribimos acá, 22 menos 7. Y ahí está. 18 más 4 que nos da 22 y escribimos menos 7 aquí. Luego, distintos signos se resta, pero primero el igual, la pleca y el número del denominador. Ahí está bien escrito. 22 menos 7, eso nos da 15. Bien, la diferencia numérica de 22 y 7 es 15. El número mayor en valor absoluto entre 22 y menos 7, el mayor en valor absoluto es 22 y como es positivo, por eso es que este es positivo. Ahora, veamos si hay forma de poder simplificar esta fracción. El 12 es divisible por 2, pero el 15 no. Ahora, el 15 es divisible por 3 y el 12 también. Entonces ahí podemos aplicar la simplificación. Hay que recordar de que una forma de saber si algo es divisible por 3 se suman los dígitos. En el caso 1 más 5 es 6. Y como 6 es múltiplo de 3, entonces 15 es divisible por 3. 1 y 2 se suman esos dígitos. 1 más 2, 3. Y 3 es un múltiplo de 3. Por eso es que es divisible por 3. Lógicamente, esta regla de sumar los dígitos solo se aplica cuando hay divisibilidad por 3, no en otra. Bien, entonces volvemos a escribir el igual, la pleca, y dividimos 15 entre 3 que nos da 5 y 12 entre 3 que nos da 4. Entonces ya tenemos el resultado de fracción que ya no se puede simplificar más. El número del numerador es mayor que el número del denominador y al ocurrir eso, entonces esta es una fracción impropia. Hemos resuelto esta fracción. Pasamos a la siguiente. El ejercicio 3. En el ejercicio 3 ya es un poco más elaborado. Tenemos menos 5 sobre 20 más 12 sobre 16 menos 6 sobre 60. O dicho de otra forma, menos 5 veinteavos más 12 16avos menos 6 60avos. En el caso de la fracción menos 5 veinteavos es una fracción propia, dado que el numerador es menor que el denominador. En el caso de la fracción 12 16avos es una fracción propia porque el número del numerador es menor que el número del denominador. En el caso de la fracción 6 sesentavos, donde el numerador es menor que el del denominador, entonces 6 sesentavos es una fracción propia. De hecho, tiene esa misma característica las tres fracciones que son propias, dado que los números de los numeradores son menores en comparación con los números de sus denominadores respectivamente. Bien, entonces para iniciar ya la suma y resta nosotros escribimos los valores de los denominadores, que son 20, 16 y 60. Ahí los tenemos escritos, 20, 16, 60. Ahí están. Colocamos la línea para aplicar el mínimo común múltiplo. Tenemos este que es divisible por 2. Este también es divisible por 2. Y este también, porque termina en par y en 0. Todo número que termine en 0 o par es divisible por 2. Escribimos ese factor de divisibilidad aquí, que es 2. Y luego 20 entre 2 nos da 10. Ahí lo tenemos. 16 entre 2 nos da 8. Lo escribimos. 60 entre 2 nos da 15. Este es divisible por 2. Este es divisible por 2 y este también. Escribimos nuevamente divisibilidad por 2. 10 entre 2 nos da 5. Escribimos 5. 8 entre 2 nos da 4. Escribimos 4.
30 entre 2 nos da 15, escribimos 15. Veamos, este no es divisible por 2, este sí es divisible por 2 y este no. Como es mínimo común múltiplo, estos que no lo son, simplemente lo volvemos a escribir. Pongo el factor de 2, dado que hay al menos 1, que se puede sacar divisibilidad, que es 4. Bien, volvemos a escribir 5. Luego, 4 entre 2 nos da 2. 15 lo volvemos a escribir, dado que no es divisible por 2. Nuevamente, este 2 es divisible por 2, no así 5 y 15 que se van a volver a escribir. Escribimos el factor de divisibilidad que es 2. Volvemos a escribir 5. 2 entre 2 nos da 1. Y 15 lo volvemos a escribir. Hemos terminado todo lo que es divisibilidad por 2 porque aquí ya no hay nada que hacer con 2. Luego el siguiente número primo, de acuerdo a la ruta en el orden, sería 3. 5 no es divisible por 3. 15 sí lo es. Al sumar 1 y 5 nos da 6. Y 6 es múltiplo de 3, entonces sí es divisible por 3. Escribimos 3 aquí como factor de divisibilidad. El 5 como no lo es divisible por 3, entonces simplemente lo volvemos a escribir 5 y escribimos 1. Escribimos 5 y luego este 1 lo escribimos acá. Y de ahí 15 entre 3 nos da 5. Ya aquí ninguno de los dos es divisible por 3, ni 5 ni este 5. Pero es divisible por 5, así que el factor de divisibilidad es 5. Ahí lo tenemos. Y entonces 5 entre 5 nos da 1. Y 1 se vuelve a escribir. Y 5 entre 5, 1. Y ahí está. Ahora vamos a obtener el factor de esas multiplicaciones esos factores de divisibilidad se multiplican. Es decir, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 3, 48 y 48 por 5, que ese será el factor que nos dará para poder colocar en la pleca, en el denominador del proceso de esta suma y resta de fracciones. Entonces vamos a hacer el procedimiento que habíamos estado trabajando. 2 por 2, 4, escribo 4. 4 por 2, lógicamente primero señalizamos que vamos a multiplicar esto. 2 por 4, 8. Vamos ahora este 2 por 8, lo indicamos, y 2 por 8 lo escribimos aquí, 16. Luego 3 por 16, planteamos que multiplicamos y escribimos 3 por 16, 48. Y luego 5 por 48 expresamos 5 por 48 entre 240. Lógicamente aquí lo hice bien estrecho porque tengo bien poco espacio. Ustedes lo pueden hacer más cómodo, dándole forma de tal manera que sea más fácil de copiar y de escribir en sus cuadernos. Lógicamente hay espacio. Entonces ponemos igual y la pleca de división. Y este número que hemos obtenido, 240, que es producto de multiplicar 2 por 2, el resultado de eso por 2, el resultado de eso por 2, el resultado de eso por 3, el resultado de eso por 5. Es decir, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 3, 48, 48 y 48 por 5, 240. 240 lo escribo acá en el denominador y ahí está listo. Como este es menos, vuelvo a poner menos acá. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, 240 entre 20. Hacemos eso entre 20. Y eso nos dará, vamos a ver, nos dará 3. A ver. $240 entre 20 nos dará 12 y 12 por 5 nos da 60. Escribimos 60 acá. Bien. Nuevamente, 240 entre 20
eso nos da 60, digo 240 entre 20 nos da 12 y 12 por 5, 60. Una forma de repente práctica será lo siguiente. Tenemos 20 aquí. Entonces vemos aquí 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y debemos de buscar de tal manera una forma más sencilla que multiplicación de algunos factores de aquí nos dé 20. Por ejemplo, tenemos aquí estos 2 por 2, 4. Y si ese 2 por 2, 4, lo multiplicamos por 5, nos da 20 del denominador. Entonces, es como que no escribiéramos 2 por 2 ni 5 y tomamos por multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Y como tenemos ese 12, entonces multiplicamos por 5 y nos da ese 60. Si no, simple y sencillamente 240 entre 20, que es 12, y luego 12 por 5, que nos da 60. Bien, luego lo siguiente es, este signo de suma lo volvemos a escribir. Ahí está. Luego 240 entre 16, que esos 240 entre 16 es 15. Y luego es 240 entre 16, 15, y luego 15 por 12. Ese 15 por 12, eso nos dará 180, y escribimos 180. En la forma de que buscar la explicación, al dividir 240 entre 16, entre estos factores, buscar cuáles multiplicados me dan 16. Por ejemplo, tenemos que 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Tenemos aquí 16. Quiere decir que al dividir 240 entre 16 es 3 por 5, 15 el resultado. Ese 15, que es multiplicando los factores donde no hacen el 16, al multiplicarse, ese 15 lo multiplicó por 12 y nos da 180. O simplemente ustedes hacen 240 entre 16 y el resultado de eso por 12 y da 180. Tenemos menos, lo volvemos a escribir. Ahí lo tenemos. Luego 240 entre 60, eso nos da 4. Y 4 por 6, 24, y escribimos 24 acá. Vamos a ver de la otra forma. Debe dar 60, ¿ya? Entonces podemos hacer lo siguiente. Fíjense bien, si multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. O sea que abarca estos 4 números. Y lo que sobra de esta multiplicación de 60 es 2 por 2, 4. O sea que 240 entre 60 es 4. Y ese valor de 4 lo multiplicó por 6 y nos da este 24. O simplemente ustedes hacen 240 entre 60 y el resultado que nos da 4 lo multiplicamos por 6. Simple. Esta misma expresión que hemos obtenido de hacer la multiplicación de este número 240 en cada una de estas expresiones de fracción, lo vamos a escribir nuevamente, así como tenemos menos 60 más 180 menos 24 sobre 240 en la siguiente página. Pero vamos a hacer nuevamente la explicación de lo que hicimos. Escribimos el menos, luego lo que hicimos es 240, este 240 entre 20, y eso nos daba 12, y 12 por 5 nos da 60 y escribimos 60 acá. Luego lo que hacemos es escribir este más que corresponde a este más y hacemos la operación 240 entre 16, que eso nos da 15, y ese 15 lo multiplicamos por 12 y eso nos da 180. Luego escribimos el menos y de ahí 240 entre 60, que eso es 4, y lo multiplicamos por 6 y nos da 24. No hay que olvidar este número de aquí, dividimos aquí y el resultado lo multiplico acá. El número 240 dividimos entre el denominador y multiplicamos por el numerador.
ese mismo número, 240, dividimos entre el denominador y multiplicamos por el numerador. Esa secuencia de trabajo va a ser para cualquier fracción que se relacione con suma y resta. Eso no cambia por ningún tipo de fracción. De ahí, bueno, lo que les había dicho, esto mismo que tenemos aquí, lo tenemos escrito exactamente de la misma manera como está acá, para darle continuidad al proceso de solución de esa suma y resta de fracciones. Ahora se trata del momento en que vamos a agrupar los de igual signo. Tenemos menos 60 y tenemos menos 24. Pero bien, antes vamos a escribir el igual y la pleca de división. Colocamos el número del denominador. Y ahí lo tenemos. Y entonces luego agrupamos ahora menos 60, escribo menos 60. Menos 24, escribo menos 24. Y por último, más 180, más 180. Bien, ya tenemos agrupados de igual signo los de signo negativo, dado que son dos. De ahí vuelvo a escribir el igual, la pleca y el número del denominador, 240. Y hago, como aquí son igual signo, son negativos, sumamos de igual signo, 60 más 24, que es 84, y colocamos el signo que es menos 60, menos 64, perdón, 84, dado que 60 más 24 nos da 84, que conserva, como son negativos, entonces aquí negativo, más 180, más 180, ahí lo tenemos. Y luego entonces el siguiente paso, cada paso, lógicamente un solo igual en cada paso. Ponemos igual, ponemos el valor del denominador. Bueno, aquí debía de colocarse primero el número del denominador. Vamos a hacerlo según el procedimiento. Según el procedimiento, primero escribimos el número del denominador, está en morado. Aquí está. Listo. Y menos 84 más 180. Entonces eso nos da menos 84 más 180, eso nos da 96. Nosotros escribimos 96 aquí. Vamos a escribir ese número 96 y vamos a ponerlo en color verde. Dado que es nuestro valor. Dado que es una resta, hicimos la diferencia numérica. Y lo otro que tenemos que nuevamente observar es que entre menos 84 y 180 el mayor en valor absoluto es 180. Y como 180 es positivo, por eso hereda acá el signo positivo. Ya una vez hecha esa parte de lo que es la suma y resta de fracciones, luego viene la etapa de simplificación. Vemos que 96 es divisible por 2 y 240 también. ¿Por qué? Porque 6, el número con que termina es un número par y el 0 que termina es un 0. Lógicamente, todo número par y 0, al terminar así el número, es divisible por 2. Entonces, 96 entre 2, pero antes vamos a volver a escribir el igual. Vamos a completar esto. Vamos a escribir el igual con su pleca. No necesita mucha línea para la pleca. Ahí está. Y lo vamos a poner en color negro. Aquí lo tenemos. Bien. $96
Como es divisible por 2, 96 entre 2, eso es 48. Escribo 48. Escribo aquí, en el numerador. Listo. 48, 96 entre 2, 48. Ah, no, no es ese. Porque al multiplicar, o sí, 2 por 8, 16. Ahí tenemos 2 por 8, 16. Llevamos 1. 2 por 4, 8 y 1, 9. Está bien. Y luego entonces 240 entre 2. Eso nos da 120. Escribimos 120. Que ese valor se va al denominador. Y ahí lo tenemos. Bien. Vamos a volver a ver esto nuevamente. 48 es divisible por 2 y 120 también, porque termina en número par y aquí tenemos 0. Entonces volvemos a escribir pleca con su respectivo igual, como en todo caso. Escribo igual y la pleca de división para terminar este trabajo de suma y resta de fracciones, y en esta etapa interesante que es la simplificación de la fracción. Vamos a ver si esto ya lo tenemos en el otro lado. 48 sobre 120. Ahí está, ahí lo tenemos. 48 sobre 120. Entonces ponemos el igual y pleca de división. 48 entre 2 es 24 acá y 120 entre 2, 60. Ahí lo tenemos. 24, 48 entre 2, 24 y 120 entre 2, 60. Luego 24 es divisible por 2, también 60 también, dado de que termina en 0 y este termina en un número par. Entonces 24, bueno, primero el igual y con la pleca, 24 entre 2, que es 12, 60 entre 2 es 30. Luego 12 es divisible por 2, lo mismo 30. 12 entre 2, escribiendo primero el igual y la pleca. 12 entre 2 es 6. Y 30 entre 2 es 15, escribimos 15. 6 es divisible por 2, pero 15 no. Entonces ahí no se puede dividir entre 2 porque este no cumple. Pero 6 es divisible por 3 y 15 también. Entonces escribimos nuevamente igual y pleca. 6 entre 3 es 2. Ahí lo tenemos. Y 15 entre 3 es 5. Lo escribimos. Pero 15 entre... Aquí este no es el número correcto. 15 entre 3 es 5. Entonces escribimos 5. 5. Lo ponemos en azul. Lo ponemos en azul. Ahí está. 6 entre 3 que es 2. 15 entre 3 que es 5. Ahí está. Y el resultado final es 2 quintos. Donde 2 quintos es un tipo de fracción propia, dado que el número del numerador es menor que el número del denominador. Cada vez que hicimos este proceso de simplificación aplicamos máximo como un divisor en cada simplificación de fracción, porque buscamos obtener la divisibilidad por el mismo factor tanto numerador y denominador, es decir, divisibilidad del numerador por 2 y divisibilidad del denominador por 2. Y luego por último aquí encontramos divisibilidad del 6 por 3 y divisibilidad del 15 por 3, ¿ya? Hay que ver que la suma de los dígitos de 15, 1 y 5 es 6 y 6 es múltiplo de 3. Eso para una regla. Aquí 15 bien fácilmente lo manejamos porque sabemos las tablas que 15 entre 3 nos da un número exacto que es 5.
Pero si esto fuera un número grande, como quien dice 1461, solo sumamos de 1461 1 y 4 más 6 más 1 para saber si es divisible por 3. Entonces, 1461, 1 más 4 es 5, 5 más 6, 11, 11 más 1, 12, y 12 es múltiplo de 3, entonces diríamos, sí, ese número 1461 es divisible por 3. Eso es extendiendo la idea de lo que es la divisibilidad por 3. Esta fue una fracción bien interesante porque hicimos una simplificación, 2, 3, 4, 5, vamos a ver los pasos anteriores. Este es el mismo que escribimos después. A ver, ¿cuánto habíamos contado anteriormente? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 simplificaciones acá. Con esta de acá, 6. No, 5. Fueron 5 simplificaciones. ¿Ya? Terminamos con esto y aquí iniciamos el proceso de la simplificación de las fracciones. Entonces, así fue como llegamos al resultado del tercer ejercicio en el valor de 2/5. De hecho, este tercer ejercicio fue el más complicado desde el punto de vista que el mínimo común múltiplo que aplicamos de los denominadores 20, 16 y 60, pues obtuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores de divisibilidad. ¿Ya? Lo que había dicho, siempre debe ir en orden, primero todo con 2, cuando se haya terminado todo con 2, luego con 3, todo lo que se haya terminado con 3, luego con 5, cuando se haya terminado todo con 5, luego con el siguiente número primo que sería 7, cuando se haya terminado todo con 7 en la divisibilidad y luego sería con 11, y hay muchos números primos, pero nosotros normalmente hasta 11 van a ser, solo vamos a trabajar con 2, 3, 5, 7 y 11, con eso es suficiente. Entonces no es que vamos a, por ejemplo, aquí saco divisibilidad por 2 y luego me salto y pongo divisibilidad aquí por 3 y luego por 2. No, debe de haber un orden. Primero todo con 2 como ocurrió acá, luego con 3 que solo hubo 1 y luego con 5 que solo hubo 1. Y recordar lo siguiente, al multiplicar esto, 2 por 2, 4, ponemos esto, lo que presenta aquí en rojo, eso es para no confundirnos. 2 por 2, 4 que nos daba, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 3, 48, 48 por 5, 240. Y que escribimos este menos y luego hicimos 240 entre 20 y ese 20 ese resultado de esa división lo multiplicamos por 5 y nos dio 60. Recordando que 20 al dividir 240 entre 20, eso nos daba 12 y 12 por 5, 60. Luego tomamos 240 entre 16 y eso nos daba 15 y 15 por 12, 180. Que 240 entre 64 y ese resultado por 6, 24. Y que estos se escriben con su signo respectivo, no le vamos a cambiar el signo, siempre el mismo signo con que va inicialmente. Ese es lo último que necesitaba decir antes de finalizar para tener claro con este trabajo de suma y resta de fracciones, que es la más complicada que hemos trabajado. Y bueno, cerrando con esto, de 2/5, entonces con este trabajo servirá de base para trabajar la suma y resta de fracciones que serán parte de los problemas que les enviaré.